¿Hola? Sí, que pasen. Esto de ser periodista independiente, Doc, me está liquidando. ¿Cómo aprendes a lidiar con la frustración? Bueno, justamente activando, dándome cuenta que puedo hacer cosas, empecé a fijarme cuál es mi responsabilidad y cuál es mi rol en todo este espacio y empecé a hacer cosas distintas para modificarlo y eso me permitió mucho, la verdad, tratar con la ecoansiedad, la frustración y sobre todo porque también cuando yo empecé a activar a mi alrededor, mi entorno también empezó a despertar en este sentido, entonces eso también me llena un poco de esperanza. ¿Y reconoces que tenés imperfecciones? Sí, 100%, esto que te decía, de que de repente uno se fija más en qué van a pensar, en el que está al lado mío, que también es ecologista de lo que estoy diciendo, más que pensar en cómo puedo convencer a la persona que me está escuchando del otro lado, que no está en el movimiento todavía. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula de Sustentabilidad Sin Fronteras. Mi nombre es Cruz Roax y hoy vamos a hablar de activismo imperfecto. ¡Feliz año, Genchi! Les invito a mirar para adelante, sin olvidarnos de lo que pasó durante el 2020. Una temporada récord de huracanes en el Atlántico, los incendios forestales más devastadores de la historia reciente, sequías, inundaciones mortales y olas de calor que azotaron comunidades en todo el mundo. Según la Organización Meteorológica Mundial, el 2020 va en camino a ser el tercer año más caluroso jamás registrado. El período comprendido entre 2011 y 2020 será la década más cálida. Durante los primeros 6 meses de este año, casi 10 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por desastres causados o agravados por el cambio climático. Las cartas sobre la mesa, damos comienzo a la ronda de noticias. La ONU estima que son más de 110 países que han establecido una meta de cero neto para mediados de siglo. El cero neto significa que no estaríamos agregando nuevas emisiones a la atmósfera. Las mismas continuarán, pero se equilibrarán absorbiendo una cantidad equivalente de la atmósfera. Los países que se han puesto la meta de llegar al cero neto representan más del 65% de las emisiones globales y más del 70% de la economía mundial, dice la ONU. A involucrarse y exigir para que todo esto no sea una bomba de humo. En Yanquilandia, Running Tide emprende en la producción de algas marinas para secuestrar el carbono capturado. Funciona así. Las algas capturan el carbono de la atmósfera durante todo su proceso de crecimiento y luego las hunden en el fondo del mar. Y ahora sí, vamos a cerrar con una buena. México prohíbe el uso de glifosato. El decreto presidencial argumenta que tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como de algunas especies animales. También apunta a eliminar el maíz transgénico para 2024. Esto pasa en el mundo y ahora lo sabes. Podríamos seguir resolviendo nuestros conflictos de manera individual, pero en algún punto confiamos también en que la salida es colectiva. Militar, activar o hacer abordajes periodísticos a temáticas ambientales en muchos casos nos hace encontrarnos con frustración o con momentos muy duros. Pero también está bueno pensar en qué beneficios nos ha dado o qué momentos gratos. ¿Cuáles se les ocurren?
Yo creo que lo mejor que me dio el activismo, la militancia a mí, sobre todo un espacio de contención, ¿no? Que cuando yo leía todas estas noticias, todos los datos sobre la crisis climática, básicamente pensaba no se puede hacer nada al respecto, estamos condenados y bueno, ya fue, a vivir lo mejor que podamos mientras se pueda. Obviamente con cierta ingenuidad política y científica que en ese momento todavía puedo tener, pero lo que me dio el activismo es un grupo de personas en las que yo confío y digo, bueno, acá con este grupo de personas podemos hacer algo y hay cierta esperanza en que podemos cambiar las cosas. ¿Al resto qué le pasa? Sí, no, comparto mucho esto de la contención y lo que brinda esta contención es esperanza. Es esto ver que la gente está activa, que le interesa, que somos mucho más de los que creíamos, que a veces nos sentimos medio aislados y solos. Me parece que esta sensación de grupo, de comunidad, que quiere cambiar las cosas y que las está cambiando es lo que me da a mí el activismo. Para mí no me considero activista, pero sí entiendo el periodismo de un modo con ese mismo compromiso del activismo. Y yo creo que lo más grande que me da, lo más grato que me da es un propósito, ¿no? O sea, no descubro nada que la vida sin propósito, el buscarle un sentido, el hombre en busca del sentido es eso, entender, encontrar cierta satisfacción, no hablo de felicidad, que es otro terreno, pero cierta satisfacción en encontrar un propósito. ¿Por qué es importante involucrarse? Es importante sentir que estoy haciendo algo útil, por los demás, por el mundo, por el planeta. Como cuando uno decide de qué va a trabajar, qué va a estudiar y eso, por ahí es como muy en función de lo que a uno le gusta y poder mecharlo con hacer algo que a uno le gusta y a la vez que sirva para los demás y para el entorno, me parece como que es súper rico eso. Yo no veo posible, no se me ocurre. Sé que hay, ¿no? Gente que está haciendo por la vida no involucrada con las cosas que hace, pero me parece un sinsentido. No entiendo ninguna práctica humana sin involucramiento en lo que se está haciendo. Frente a este abordaje que tiene el periodismo ante la crisis climática, los problemas socioambientales, pareciera que es una historia difícil de contar, donde cuando se la cuenta se hablan de tratados internacionales, se habla de las COPs, se habla de la ONU. ¿Cuál es la vuelta que pensás que se le puede encontrar a esta historia para que empiece a generar impacto? La gente en general no quiere escuchar ciertos relatos. Es una historia difícil de contar porque también hay una raigambre en los medios de que las ONGs, las historias de ONGs, las historias de activismo son historias que no garpan, las historias solidarias, historias que no garpan, ¿no? Como que la gente no le divierte ver historias de alguien que está tratando de solucionar, cambiando el planeta, sino leer sobre crímenes. Sobre esto que mencionás, Joaquín, en algún momento presentó en un panel Hernán trabajaba con campañas de Greenpeace, ahora no recuerdo el apellido, pero él mencionaba cómo Avatar, esta película de los bichitos azules, que tanto impactó, una de las películas más vistas de Hollywood. Y más caras de la historia, ¿no? Y más caras de la historia. Mencionaba cómo calan las personas, ¿no? Y a la vez, si nos ponemos a pensar cuál es el conflicto, es una empresa transnacional que llega a un bosque, a una selva, a un ecosistema para hacer extractivismo y desplaza a las comunidades. La película de Avatar está basada en la extracción de coltán en África, en el Congo, que justamente sucede eso, ¿no? La historia de las mineras en casi todo el sur global, con esto de extraen, dejan pocas regalías, poca plata en general, poco trabajo y además las condiciones laborales son paupérrimas. Y justo el año pasado, el 2020, empecé a incurrir en ciertos medios de comunicación, estuve en la TV pública con Juaco haciendo una columna semanal de ecología y lo que me di cuenta era que siempre mi mensaje era como bajón, ¿no? Yo iba a hablar y te contaba del coltán, de cómo moría la gente extrayendo coltán y después toda la plata se la llevaba una empresa. Voy a hablar de transgénicos y cuento de la degradación del suelo y cuento de cómo se está yendo a cualquier lado, no sé, la fertilidad de nuestros suelos. Las comunidades también envenenadas. Y con un montón de cosas. Y para mí un gran desafío fue eso, cómo hacer para comunicar cambio climático sin ser el pesado que va siempre a contar malas noticias. Es que creo que es una de las tareas, ¿no?, que tiene por delante, por un lado el periodismo, por otro lado el activismo, que es encontrar una narrativa que sea realista y que sea atractiva, si se quiere. ¿Cómo hacer atractivo, digamos, tu destino fatal? De algún modo esa es la paradoja, pero
Creo que el problema de cómo contar una historia tiene que ver con que los medios todavía no terminan de encontrarle el ángulo para que tenga clic las cuestiones ambientales, porque todavía está el prejuicio. Los medios se mueven mucho por prejuicios. Tal tema no rinde, entonces tal tema no se toca, porque no rinde tanto. Entonces, eso hay muchas cuestiones, muchos usos y costumbres de los propios medios y del consumo de información que tenemos que ir revisando, cambiando. Pero la verdad, mirándolo objetivamente, hay un avance fuerte de la narrativa ambientalista, por decirlo de manera global, en los medios de comunicación. Se está mejorando, se está trabajando y es mucho más parte de los... Y por eso se agarran a Greta Thunberg, porque son personajes que llenan los casilleros de lo que podría ser una noticia atractiva, ¿no? De algún modo, aunque parezca frívolo, siempre son estas pequeñas como particularidades las que terminan haciendo que por ahí un relato entre en la historia grande. También eso de que hablabas antes, de repente que las ONGs no rinden, o que un discurso de quiero salvar el mundo tampoco, pero sí empatizamos con las personas. Sí nos llama la atención una persona que puede tener mi edad, tu edad, la que sea, y estar hablando de un tema que nos compete a todos y cómo le afecta eso a la vida. Entonces, para mí también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Contar historias de vida a las que atraviese al 100% el cambio climático. A mí me parece importante esto de contar el trasfondo, ¿no? El impacto que tiene y cómo nos afecta personalmente, pero también empezar a entender qué podemos hacer desde nuestro lugar, como empezar a ofrecer también soluciones, ¿no? Porque a veces esto que vos decís, yo vengo y cuento todas cosas bajón. Y es como, bueno, está bien, entender también que, y la sensación que te da esa noticia de bajón es como, bueno, no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar esto. Y empezar a entender que efectivamente sí podemos cambiar cosas. ¿Desde qué lugar? Desde un montón de lugares. Desde salir y reclamar a nuestros representantes que tomen esas acciones y demostrarles que son temas que nos interesan. Desde salir y cambiar cosas en nuestras casas, en nuestros hábitos del día a día. Y entonces empezar a entender que efectivamente sí hacemos algo que influye y que impacta y por tanto hacernos responsables de eso. Creo que también ayuda un poco a cambiar el mensaje de lo catastrófico, que igual me parece importante que lo sepamos, porque no voy a dejar de mostrarte todas las consecuencias que están pasando, pero sí entender que no es algo que, bueno, no puedo hacer nada al respecto y va a pasar aunque yo no quiera, sino, bueno, si hacemos algo en conjunto y si lo hacemos ya, por ahí no es tan catastrófico como viene siendo. Las responsabilidades son diferenciadas, pero existen para todos y todas, digamos. En ese sentido, creo que uno de los grandes logros en el último tiempo tiene que ver con que el movimiento ambiental logró empezar a trazar algún tipo de vínculo, haciendo comprender que es transversal a todas las luchas. Por eso aparece, me parece, este término que es, digamos, siempre aclarar que es socioambiental, ¿no? Digamos, no pensarnos sobre el ecosistema, sino dentro del ecosistema. ¿Sienten que eso fue un avance? ¿Sienten que hoy no son los mismos de siempre? ¿Que se empiezan a hermanar distintas luchas? Yo creo que sí, como decíamos antes, va creciendo la lucha ambiental, la lucha ecologista, y en parte esto de socioambiental o crisis climática no son términos científicos o que estén en la RAE, por ejemplo, pero sí son mecanismos lingüísticos que usamos para decir, fíjate que está conectado, que cuando hablo de ambiente hablo de sociedad, cuando hablo de cambio climático no es un evento biológico que está sucediendo que le puede importar o no, sino que es una crisis. Y asociamos la palabra crisis con algo que nos toca personalmente. Yo creo, una cosita antes de eso, creo que esa discusión igual, y acá sí lo pongo como outsider, es súper endogámica. Si es crisis socioeconómica, ambiental, ecológica, no sé cuánto, no le importa nada a nadie fuera del activismo. Totalmente. El nombre sé que es importante, los nombres generan títulos y cambian una realidad. Si un nombre tiene punch, puede terminar generando un cambio social enorme, pero hay algo de esta cuestión de cómo nombrar que termina expulsando a gente que no se siente capacitada para hablar con propiedad y está como medio afuera y por ahí hay una conversación que mejor no me meto, porque no sé si es socioambiental o ecológica, voy a quedar como un boludo, entonces me quedo callado. Me parece importante esto de lo socioambiental porque no me parece que sea solo de nicho, sino que la política en sí te pone ese falso dilema entre si es social o lo ambiental, que lo social está antes que lo ambiental y que por ende las políticas urgentes son
para la cuestión económica, por ejemplo, y no para la ambiental. También en algún momento, puertas adentro, surgen diferencias entre si llamarnos activistas, militantes, y es como una energía que un poco desgasta la causa. ¿Es lo mismo activar que militar? Estuve pensando en ese tema estos días, la verdad. Yo sinceramente los uso como sinónimos. Para mí yo activo y milito de la misma manera, pero estuve pensando que no lo uso siempre en el mismo momento. Me estuve dando cuenta de eso, que para mí activar es algo por ahí más interno, más personal y más espontáneo, digo, del día a día, de algo que hago, de esto de, no sé, vengo con mi propia botella, que vengo con ropa de segunda, que algo por ahí más sutil y que no necesariamente es tan visible siempre. Y la militancia para mí por ahí es algo más colectivo, algo más organizado, algo más en conjunto con otras personas. Si bien ambas para mí son una lucha por una causa. O sea, en ambos sentidos, tanto activando como militando, estoy yendo y apostando por una causa específica, en este caso es la causa ambiental. Tal vez también uso como sinónimos la palabra militancia a la del activismo, pero sí noto en el surgimiento de nuevos colectivos, de nuevos movimientos, como el colectivo socioambiental, una nueva forma de militar, o al menos el intento de una nueva forma. Yo me acuerdo cuando tenía alrededor de 12, 13 años que mi abuela estaba hablando por llamada con mi papá, estábamos en el auto, y le dice que Cristina tal cosa, tal otra, que Macri, no sé qué, y mi papá la escuchaba, y mi abuela le dice, Gastón que está ahí, ¿qué piensa de todo esto? Y yo justo estaba viendo algo sobre las abejas, ¿no? Qué importancia tienen con la polinización, que se están extinguiendo y demás. Y mi papá le respondió, Gastón está estudiando, a Gastón le preocupan las abejas. O sea, pero no para tirarme para abajo, sino tu discusión está en cualquier cosa para la cabeza de Gastón. Obviamente, cierta ingenuidad, gran ingenuidad política, o sea, era chiquito y entiendo la realidad, la coyuntura y que es importante entender las problemáticas, la grieta y demás, pero yo creo que este movimiento tiene eso de, bueno, no repitamos las mismas lógicas que tal vez lo que llamamos la militancia anterior o los movimientos tradicionales tienen, esto de que uno ve la política, todo el tiempo se pelean de que si es por Zoom o si es presencial o de tal medida o tal otra, y se matan y no pueden llegar a un consenso. Y yo creo que además de esta visión un poco más a futuro que por ahí vienen a traer estos movimientos, también está eso de cambiar un poco las lógicas, que no sea siempre el liderazgo de yo te guío y es por acá y la tenemos clara, sino tal vez más preguntas, más consenso, intentar más trabajar en equipo y que va por ahí, ¿no? Esa, tal vez no una diferencia entre militancia y activismo, sino más en los nuevos activismos que surgen en comparación a los viejos. Entonces a mí la militancia siempre la esquivo, porque cuando entras a militar, a mi manera de verlo, entras a defender causas que no son propias, entras a defender ideas que no estás en desacuerdo, y pueden decirlo o no decirlo, pero estoy seguro que a muchos de acá, activistas le ha pasado, defender cosas con las que no está de acuerdo, tener que rendirse a lo que se vota en asamblea, y yo el compromiso que tengo es con mi coherencia, con lo que creo, y entonces voy por ahí, por eso no me gusta la militancia. Esto que él dice que la militancia está mal vista, y es una realidad, ¿no? Para mí. Pero es algo que está bastante expandido, digo, como que me parece que está vinculado a lo partidario. Y como fenómeno, digamos. Sí, como que vos cuando decís que sos activista, la reacción es una, y si decís que sos militante, la reacción es otra. ¿Por qué? Para mí es porque está muy vinculado a lo partidario. Y digo, las causas que defendemos obviamente tienen una postura política, pero político no significa ser partidario. Entendiendo que los movimientos sirven para cambiar las cosas y que tener mucha gente yendo por una causa sirve, también es entendible que no concuerden en todo las personas que están ahí dentro. Y por ejemplo, podemos ir, no sé, a pelear por lo del plástico y yo de repente voy a estar de acuerdo con eso, pero pienso que es mucho más urgente, no sé, la deforestación. Pero bueno, rindo ciertas creencias mías de que es más importante ese tema para ir con los plásticos. Sí, en una parte estoy dejando de lado mi individualismo o lo que yo pienso coherente, pero por una causa que es más grande que yo. Pero para nada creo que tengas que correrte, de hecho es valioso el espacio colectivo. Creo que hay ciertos lugares donde hay que trazar una línea y sobre todo en las ideas. Pero no te digo que no participes del colectivo, sino que no muera tu idea, digamos. Está clarísimo que esta terapia viene dando sus frutos, viene resultando. Se picó.
Como activista lo que pienso es que tengo que cambiar y ver cómo refinar las formas en las que comunico. Justamente lo que hablábamos antes, durante todo el capítulo, de ver cómo hacer para llegarle a más personas. Y esto también extrapolado al movimiento en general. Cómo hacer para que más personas puedan estar en el movimiento ecologista, entiendan que tienen una parte en todo esto. Y también, como un segundo objetivo, lograr esos consensos que son tan necesarios. Que justamente hablamos de renovar esa vieja política que existe y que queremos cambiar, y que es imposible hacerlo si no podemos consensuar entre las organizaciones que conformamos el colectivo ambientalista. Este año me gustaría calar un poco más profundo, llegar a más gente, tanto arrastrando un poco objetivos del 2020 que no se pudieron cumplir por estar encerrados, haciendo limpiezas en plazas, en parques, en playas, que me parece que también hace que la gente despierte de otra manera, se una y se vuelve algo muy interesante. Pero también me gustaría poder llegar a más emprendimientos, más empresas, más gobiernos, que son en definitiva los que toman las decisiones más estructurales y que permiten un cambio que perdure en el tiempo. Bueno, este año me gustaría volver a hacer coberturas en terreno, en territorio, poder hacer coberturas con los pies en la tierra, en los lugares donde suceden las cosas, para poder mostrar que en muchos casos los efectos de la crisis socioambiental no son mera teoría, sino que poder mostrar las cosas que suceden en el mundo, que están sucediendo en el mundo, poder contar historias de refugiados climáticos, para, insisto, que la gente descubra que la crisis no es una convención, sino algo que está pasando en nuestro planeta, y me gustaría poder verlo con mis propios ojos y mostrarlo. Llegamos al final de este episodio. Recuerden poner me gusta y compartir, y también déjennos sus comentarios, así sabemos qué es lo que les pasó con el episodio. Recuerden que hay 2 más para ver y los dejamos para cerrar con Planta y Canta de la mano de Tonolec. Nos vemos la próxima. Aranawe, ni imatalekna. Ni imatalekna, nacho goren, ni imatalekna. Nacho goren, nachirere ki aktale. Nacho goren, nachirere ki aktale. Hele, Aranawe, uma, aye, uma, hele. Aranawe, nacho goren, nachirere ki aktale. Nacho goren, nachirere ki aktale. Hele. Aranawe,
Aje macho gorenana, aje manye kanyache, jakto dege jajalaki, amavia. Aje macho gorenana, aje manye kanyache, jakto dege jajalaki, amavia. Aje macho gorenana, aje manye kanyache, jakto dege jajalaki. Ajem hele hele, 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 ajem hele hele. Aranawe, aranawe, aranawe. Creo que nosotros tenemos esa responsabilidad como artistas, al ser públicos, de dar un ejemplo. Y qué mejor ejemplo para los niños, para esa semilla que va a germinar y que luego va a conducir este país y nos va a dar el medio ambiente.